La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos los asistentes a este webinar. Son las 11 en punto. Vamos a dar unos minuticos para iniciar. Mientras tanto, quisiera saber si me escuchan bien. En el panel de control que todos tienen en el lado derecho, pueden ver una manito a la cual pueden dar clic si todos me están escuchando apropiadamente. Gracias. Muchas gracias por su confirmación. Vamos a dar un par de minutos e iniciamos con el webinar. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Cuartas del grupo Solutec y en este día vamos a tratar un tema bastante interesante que es cómo ganar más clientes y ser más competitivo en las alarmas. Y como anotación quiero compartirles que los datos y estadísticos que estamos usando para esta presentación todos son certificados o hacen parte de los reportes de IHS Market, que es uno de los entes más importantes en el mundo para hacer estudios de diferentes tipos de sectores o áreas, en este caso el de la seguridad electrónica. Bien, este tema lo tratamos basados en una serie de viajes, eventos, entrenamientos que hicimos durante el 2017 a diferentes países de Latinoamérica y de recopilar los conceptos de cada uno de ustedes y de cada una de las compañías que están en esta área. Entonces, quiero empezar por una pequeña conclusión de entrada. Y la conclusión es que la razón, la forma de vender alarmas actualmente, partiendo de que cuando decimos alarmas no solo nos referimos a un panel o a un sistema como lo conocemos. Cuando hablamos de alarmas, hablamos de cualquier cosa que está fuera de su estado normal. Bien, así que el tema cuando hablamos de alarmas es bastante amplio. Lo primero es transformarse, ¿sí? Y el consejo, la conclusión de transformarse viene dado por tres argumentos principales. Lo primero es que el desarrollo digital está cambiando permanentemente la visión del cliente. Es decir, no es el cliente cada día el mismo. Cada que sale un nuevo producto, que estos grandes como Google, como Facebook, tienen una nueva aplicación, le están enseñando a los clientes, a nuestros usuarios, un mejor nivel de servicio, un nivel diferente de cómo interactuar o de cómo debería ser un producto. Entonces el cliente está aprendiendo día a día y luego eso lo invita a conocer nuevas formas de producto, nuevas formas de servicio y que finalmente exijan a cada uno de ustedes otras formas de comercializar.
Ese es uno de los argumentos o las razones. El segundo tiene que ver con que los productos de seguridad se han convertido en commodities. ¿Y eso qué significa? Significa que tradicionalmente un commodity, hablábamos de cualquier recurso natural que prácticamente era necesario, ¿sí? Como el agua, como el petróleo, esos eran los commodities. Pero en un mercado masivo o en los mercados masivos como los actuales, ya incluso los productos de seguridad se convirtieron en commodities. Un ejemplo claro son las cámaras. Hace algunos años, para los que tienen varios años en este negocio, hace 10 años una cámara de seguridad pues era un artículo bastante costoso, difícil de adquirir para los clientes, pero hoy en día una cámara es un commodity, una cámara se consigue en cualquier lado, su precio es muy bajo, cualquiera lo puede tener y no es un artículo de lujo, es un artículo de uso diario. Bien, y un tercer argumento es que gracias a estos dos anteriores, el cliente da mayor valor al servicio y a sus experiencias como usuario. Finalmente, en ese caso, el hardware o el dispositivo que le preste el servicio no tiene mucha importancia, sino el servicio en sí. Y un ejemplo comparativo podemos hacerlo con su proveedor, por ejemplo, de televisión. Podríamos asegurar que la mayoría de ustedes ni siquiera sabe la marca del módem o del dispositivo o referencia del dispositivo que su operador celular, perdón, su operador de telecomunicaciones usa en sus hogares para proveerle televisión o proveerle telefonía. Eso la mayoría lo ignoramos, pero lo que realmente nos importa es la calidad del servicio y cómo se ve ese servicio. Ese tipo de hardware claramente ya es un hardware al que no le prestamos atención, no nos importa, pero el servicio sí. Esas son unas primeras conclusiones, pero vamos a recorrer de dónde las obtenemos. Lo primero, el primer estadístico que les quiero poner a consideración es que en Latinoamérica la penetración de los sistemas de alarma en general con monitoreo, significa con un prestador de servicio como una compañía de seguridad o una central de monitoreo, la penetración es de tan solo el 1%. Significa que hay un total aproximado de 1.9 millones de suscriptores, 1.9 millones de cuentas de monitoreo en toda Latinoamérica. Es un número realmente muy bajo si ponemos a consideración que hay otros mercados como Estados Unidos, que es uno de los mercados más desarrollados y de los que usualmente tomamos ejemplo en nuestros mercados, que tiene un 21,3% de penetración. Ahora, ¿por qué es tan bajo ese número? El número es bajo si tenemos presente que somos aproximadamente en Latinoamérica 625 millones de personas o de habitantes. 1.9 millones de suscriptores es muy poco, es prácticamente nada. Bien, ahora, en los mercados como Estados Unidos y Canadá juntos llegan a 34 millones de dispositivos o cuentas con monitoreo. Entonces, de estos números rápidamente podemos sacar una primera conclusión, ¿sí? Y es que hay un crecimiento, hay un espacio para crecimiento. Entonces, los cálculos y los estudios, en este caso de IHS Market, estiman que hay un crecimiento o va a haber un crecimiento de 5.9% para el año 2020 en América Latina. Significa de aquí al 2020 vamos a crecer un 5.9%. Significa que hay un potencial de 420.000 nuevas cuentas de monitoreo. Es un número importante si tenemos en cuenta que ese número duplicaría, incluso casi que triplicaría las cuentas que existen actualmente en países como Colombia, como Ecuador, como Perú, y incluso si tomamos todos los países de Centroamérica, a excepción de México, este número podría cubrir las cuentas actuales en todo ese grupo de países. O sea que es un número significativo de nuevas cuentas que se pueden adquirir. Ahora, hay unos mercados en los que se estima un mayor crecimiento, como Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Colombia y Centroamérica, y un crecimiento menos acelerado en países como México, Brasil y Argentina. Esto se debe a que estos tres países son los que tienen el mayor mercado actualmente de cuentas o de servicios monitoreados en Latinoamérica. Entonces, como tienen un mayor número, es lógico que su crecimiento vaya a ser más lento, pero en países
como los mencionados, y especialmente Centroamérica, que son mercados pequeños, el crecimiento va a ser mucho mayor. Ahora bien, es tan cierto esto que les menciono, que los nuevos operadores de comunicaciones o los operadores de comunicaciones ya lo saben. Entonces partimos de una primera conclusión de este webinar, y es que hay un mercado de gran tamaño para esos servicios de monitoreo en América. Es decir, sí existe un mercado, ¿sí? Pero debemos detenernos a pensar un poco qué tipo de mercado es al que necesitamos aplicar, ¿sí? Entonces, los operadores de telecomunicaciones, los grandes operadores ya lo saben. Incluso se adelantaron a las compañías de seguridad y a las compañías de monitoreo. Esto que tienen en pantalla es un ejemplo de un servicio que tiene una compañía de telecomunicaciones, que es Claro, y actualmente inició su campaña de desarrollo de lo que ellos denominan Internet of Things o el Internet de las cosas. Pero básicamente es un nombre para los servicios que de alguna manera las compañías de monitoreo ya buscaban ofrecer. En este caso lo que ellos ofrecen es un servicio de localización GPS con una aplicación, está especialmente diseñado para niños, pero su forma, digamos, de que en algunos países no tengan problemas para penetrar ni requieran permisos especiales de agencias de seguridad, de superintendencias, ministerios de seguridad, es que está pensado como un servicio donde usted se automonitorea o usted lo hace usted mismo. Si le da este pequeño dispositivo a su hijo, pues usted mismo va a tomar la responsabilidad de monitorearlo, de saber dónde está, de seguirlo, y por lo tanto estas compañías no necesitan ningún servicio, ningún tipo de licencia, porque al final están prestando una plataforma de comunicación, ¿sí? Ellos han visto el potencial, conocen los números de los que estamos hablando en este momento, y por eso están penetrando directamente el mercado, ¿sí? Y este es un ejemplo de lo que ellos están haciendo. Entonces, la primera conclusión es sí hay mercado, y un argumento que lo apoya es cómo todas estas compañías de comunicaciones están intentando ingresar en este mercado, no solo Claro. Telefónica, Movistar también lo está haciendo en otros países con otro tipo de servicios. Antes ya lo estaban haciendo con servicios para las propias compañías de seguridad, y ahora vienen directo al cliente final. Entonces es un desafío porque ahora la competencia no es solo entre compañías de seguridad y monitoreo, sino que la competencia incluye los grandes prestadores de servicios de comunicaciones. Ahora, ¿hacia dónde se debe enfocar el desarrollo de los productos o servicios en este momento? En los mercados de los que hablábamos más desarrollados, el 70% de las cuentas son usuarios residenciales y personales. Tan solo el 30% es mercado comercial. Ahora, de ahí podemos claramente determinar algo, y es que en nuestros países, en Latinoamérica, las compañías están prácticamente concentradas en la atención de un mercado comercial, cuando hablamos del monitoreo o manejo de señales de alarma. Básicamente se está orientado en el mercado comercial, que de ambos es el más pequeño, ¿sí? En Latinoamérica el mercado residencial es poco penetrado. De hecho, nosotros podríamos hacer una conclusión o hacer, a veces con colegas del negocio bromeamos acerca de, bueno, ¿te han alguna vez ofrecido una alarma? Y resulta increíble que no. Es decir, a la mayoría de nosotros, para nuestras propias casas, no nos ha nadie ofertado un sistema de alarma, ¿sí? Y eso mismo le pasa al usuario final en Latinoamérica. Entonces, la segunda conclusión y muy importante de este webinar es que el potencial crecimiento de los servicios de monitoreo está en el mercado residencial y personal, no en sí en el mercado comercial, porque es el mercado en el que los últimos 20 años nos hemos basado. ¿Y qué pasa con ese mercado? Que ya tiene un nivel de penetración alto, y hoy en día existe es una rotación de compañías. Entonces, en el mercado comercial, la rotación de compañías lo que exige es que usted, como compañía de seguridad o compañía de monitoreo, simplemente tenga una oferta de servicios más amplia con unos precios más bajos para rotar o que intercambiar clientes. Significa que una compañía se lleva a los clientes de otra, y así sucesivamente. Es lo que está pasando principalmente en el mercado comercial. Hay una rotación. Sin embargo, el mercado residencial es un mercado donde en Latinoamérica solo el
0.1% del mercado es atendido y normalmente se ha concentrado en las personas de mayor poder adquisitivo, en casas grandes, en fincas, en este tipo de clientes. Pero en general el servicio residencial no está atendido y es el mayor potencial. Bien, ahora, hay otro tema importante dentro de esto y es que el 85% del mercado en América, cuando hablamos de toda América, corresponde a sistemas tradicionales de alarma. Es decir, al tradicional panel de alarma con su teclado que transmite a un centro de monitoreo, ¿sí? Y solo un 15% de sistemas son sistemas conectados, ¿sí? Y menos del 5% de esos se encuentran en Latinoamérica, ¿sí? ¿Qué es un sistema conectado? Un sistema conectado son sistemas que no solo tienen ese servicio de monitoreo, sino que tienen servicios adicionales para los usuarios finales. Esos servicios se basan en los servicios conocidos como el servicio cloud, la nube y las aplicaciones móviles. Entonces, un servicio conectado no simplemente significa que esté transmitiendo a un centro de monitoreo sus señales, sino que el usuario realmente tenga servicios en la nube y aplicaciones móviles, y el término conectado se refiere a eso, al mismo término que utilizamos de conectado cuando estás en las redes sociales, cuando se usa Facebook, cuando se usa Twitter o cualquiera de estos elementos. Bien, entonces, en ese orden de ideas, retomemos que menos del 5% de los sistemas conectados están en Latinoamérica. Significa que las instalaciones de seguridad en Latinoamérica son todavía tradicionales o basadas en elementos muy tradicionales. Entonces, en la presentación que tienen en pantalla, pueden ver, por ejemplo, algunos de los servicios conectados más populares actualmente en mercados un poco más evolucionados. Entonces, el primero es el que ya mencionábamos, que entró ya a Latinoamérica, que tiene que ver con la protección o el cuidado de niños. Hay un segundo tipo de servicios que es el telecuidado. Este sistema, por ejemplo, es un sistema para cuidar personas con problemas auditivos, pero además de cuidar a estas personas, pues tengo su posición, tengo un sistema especial para hablar con ellos a través del teléfono, pero les estoy haciendo monitoreo. Algo también muy popular es el tema de los timbres remotos, o de yo poder controlar la puerta de mi casa desde cualquier sitio. Son ejemplos. Y en el extremo derecho pues tienen una combinación de elementos donde se da bastante importancia o se suma importancia a todo lo que tiene que ver con las aplicaciones móviles, el celular, pero incluso pueden ver un elemento interesante que es este elemento de Amazon, que se llama Alexa, o el Echo de Amazon, que básicamente es un sintetizador de voz, un equipo que reconoce la voz de las personas y que ya se encuentra integrado con muchos otros elementos. Entonces dan a los clientes otro nivel de servicio, que era lo que hablábamos al comienzo. Entonces miren que estos elementos que tenemos en pantalla, que son bastante novedosos y que son lo que las mayores o más grandes compañías de seguridad y monitoreo en el mundo ofertan hoy en día, dista mucho de lo que realmente ofrecemos los centros de monitoreo, compañías de seguridad en Latinoamérica, ¿sí? Y da también una explicación de por qué la diferencia en el número de cuentas y la diferencia en por qué el sector residencial no está atendido, porque el usuario está buscando otro tipo de elementos. Estos elementos tienen algo en común muy interesante, y es que al final el cliente que tiene el servicio tiene opciones de control, tiene opciones de autogestión, y él mismo elige el nivel de servicio. ¿Qué significa esto? Que si bien están usando aplicaciones móviles, ellos pueden decidir al final qué hacer. Es decir, que un usuario de un centro de monitoreo o de una compañía de seguridad en Canadá o por ejemplo en Estados Unidos, cuando recibe una señal de alarma, él mismo recibe la señal de alarma, él define qué hacer y él puede solicitarle a su compañía de seguridad que envíe una reacción o que envíe personal armado, y todo esto se determina porque las compañías ofrecen un gran grupo de servicios, pero ellos realmente eligen libremente qué es lo que quieren usar. Y dista mucho de simplemente un servicio con un cobro mensual, úsese o no se use, ¿sí? Que es realmente muy susceptible en el tema residencial. Bien,
En cuanto a esos sistemas conectados, aquí hay una estadística, una gráfica bastante diciente del crecimiento del uso de esos dispositivos. Y es, miren que el crecimiento es bastante exagerado en los años, ¿sí? Y para 2016 el número de dispositivos vendidos que estuvieran relacionados con sistemas conectados superan los 170 millones de unidades, ¿sí? Ahora, ¿por qué se combinan ya con otros elementos? Miren que en esta gráfica no solo aparece la parte de seguridad, que es en la que normalmente ofertamos en Latinoamérica, aparece la parte de protección más de la salud y de las personas, es a lo que se refiere este safety, y aparece la parte de control de clima, el control de luces y la electrónica de consumo. Y esta última es bastante importante porque simplemente los dispositivos que se consideran electrónica de consumo, como por ejemplo un teléfono celular, entonces entran en el juego y hacen parte de esos dispositivos o sistemas conectados, ¿sí? Es decir, ya no hablamos más de un sistema aislado dedicado simplemente para una aplicación como es la aplicación de seguridad, sino de una integración entre diferentes elementos como es también la electrónica de consumo o lo de uso tradicional de los clientes para que ellos interactúen con los sistemas de seguridad. Entonces, esto nos muestra que no es un tema ya opcional, sino que es lo que está sucediendo actualmente. Bien, y eso nos lleva a la conclusión de que los sistemas de alarma conectados son los que determinarán el crecimiento de las compañías de monitoreo, ¿sí? Se estima que los sistemas de alarmas conectados ofrecen hasta un 30% más de ingresos. No significa que si no se tienen sistemas conectados no se vaya a crecer, pero va a ser mucho más difícil y se va a entrar en una competencia o en una lucha donde pues como no hay mayor diferenciación, la única diferenciación va a ser el precio y de hecho en Latinoamérica es algo que ya está pasando, ¿bien? Que las compañías básicamente pues optan por la opción de bajar precios en frente a su competencia, pero aún así no es suficiente porque los clientes, como decíamos al comienzo, están comparando frente a lo que viven día a día, ¿sí? Y ese sería el siguiente punto. Miren esta gráfica donde habla de seguridad versus otros mercados. Miren el panorama para 2015, donde los dispositivos de seguridad, tanto física, electrónica como de la protección de la salud, pues tienen una cobertura del 43% en lo que son, digamos, esos dispositivos inteligentes o de aplicaciones inteligentes. Ese es el panorama o era el panorama para 2015. Pero vámonos al panorama del 2020, a lo que se pronostica para el 2020. Miren que los dispositivos dedicados simplemente a una aplicación de seguridad pierden un gran terreno y ese gran terreno básicamente lo mueve la electrónica de consumo y la parte que tiene que ver con control del hogar, como es principalmente las luces y el clima. Esto no es opcional, estas son estadísticas claras que muestran las tendencias y hacia dónde va el desarrollo del negocio. Entonces, básicamente, si estamos centrados en este rubro de seguridad simplemente tradicional como la conocemos, pues tendemos a tener un mercado más pequeño, a que la competencia sea más agresiva entre las mismas compañías que están, pero sumándole que compañías de otros mercados entran a competir con nosotros. ¿Cuál es ese ejemplo? El ejemplo para los que manejan las cámaras IP es un ejemplo muy diciente. Resulta que de los proyectos más grandes que se afrontan en temas de cámaras IP no los afrontan las compañías de seguridad, los afrontan las compañías de IT, los que venían de las redes, de comunicaciones y esas cosas, ¿sí? Y tiene que ver por el cambio en el formato, en el conocimiento y eso. Entonces lo mismo va a pasar acá. Pasamos de un mercado súper grande en el tema de dispositivos a uno que se va a ir viendo disminuido por el ingreso de otro tipo de dispositivos. Bien, eso es bastante diciente. Ahora, ¿eso qué hace con el usuario? Lo que hablamos del comienzo. El usuario ahora compara el precio versus beneficio real y lo compara con lo que usa a diario, con su servicio de televisión, con sus seguros médicos, con su telefonía, con su transporte, ¿sí? Antes de tomar una decisión. Entonces es bastante sencillo. Cuando el cliente residencial eh,
se interesa en un sistema de monitoreo de alarmas o en un servicio de alarmas, pero resulta que este servicio, vamos a suponer, tiene un costo de $40, la mente del cliente lo compara con lo que logra o obtiene por los mismos $40. Entonces, en este caso, un buen ejemplo sería cuánto tengo con un Netflix, por ejemplo. ¿Cuál es mi nivel de beneficio con un Netflix? Entonces, con Netflix tengo video, imágenes, películas ilimitadas, puedo seleccionarlas en cualquier momento, en cualquier lugar y no tengo que pagar 40, tengo que pagar quizás 5 o $7. Eso es lo que pasa en el mercado residencial y eso es lo que exige que si se va a vender en ese mercado, se va a penetrar en ese mercado, no podemos manejar el concepto que hemos manejado hasta el momento de simplemente decir, no, es que es un servicio diferente, es un servicio de seguridad y por tanto debe costar más. Eso es cierto, es un argumento real, pero desde el punto de vista del cliente regular no lo es. El cliente que está en una unidad residencial, en un piso 15, en un pequeño apartamento, no va a costear o a pagar un servicio de monitoreo de $40, incluso de 30 o de 25, ¿sí? Él espera que sea un servicio mucho más económico al nivel de cualquier otro servicio que contrata para su hogar, ¿bien? Y eso va de que el cliente está comparando costo-beneficio, ¿bien? Ahora, ese mercado residencial y personal entonces exige nuevas estructuras de precios, planes y ofertas propias de mercados masivos. Cuando las centrales de monitoreo o compañías de seguridad ingresan en este mercado y desean crecer en el número de cuentas, están penetrando en un mercado masivo. Y de hecho es un término que usan regularmente de hablar del mercado masivo. Entonces, mercado masivo significa que la estructura no puede ser la misma. Y significa que la estructura debe ser pensada desde el lado del cliente. ¿Cuánto está dispuesto el cliente a pagar por estos servicios? ¿Con qué lo está comparando? Y a partir de ahí, iniciar las ofertas. Si queremos diferenciarnos, definitivamente la diferenciación está en los diferentes dispositivos que conectamos o los diferentes elementos de servicio que le damos al cliente. Y aquí podemos comparar, por ejemplo, dos elementos. Este reciente servicio que lanzó este operador móvil de proteger a sus niños con un smartwatch es un claro ejemplo. Es un servicio que inmediatamente un padre de familia, para quienes tienen aquí hijos, pues saben que inmediatamente pues lo quiero tener. ¿Sí? Por lo menos lo quiero tener, me es atractivo, porque sé que es un servicio con el que voy a tener cierto control sobre mi hijo y que me va a dar bienestar o tranquilidad porque sé dónde va a estar y si tiene algún inconveniente me voy a poder comunicar con él. Hay un alto nivel de beneficio, bastante grande, yo lo percibo como bastante alto, pero el pago que tengo que hacer mensual es muy bajo. En algunos países este servicio está por alrededor de los $5, otros $7, en los donde más costoso está por alrededor de los $10 sin incluir el dispositivo. Entonces es un alto beneficio a un bajo costo. Es un servicio ganador. ¿Sí? Si yo lo comparo frente inmediatamente a un plan tradicional de monitoreo, donde tengo un panel de alarma, pero no tengo ningún otro beneficio, solo vería el beneficio si me intentan robar, ¿sí? Entonces, de resto no tengo beneficios. Y por eso el cliente simplemente no accede a esos tipos de servicios. Entonces debe ser claro, y una conclusión importante de este webinar es que para ingresar a estos mercados, penetrar, crecer en estos mercados, las estructuras, los planes, las ofertas deben ser diferentes. Y los dispositivos, por supuesto, deben ser otro tipo de elementos innovadores y diferentes a lo tradicional. Bien, ahora, hay unos elementos, para resumir lo que hemos mencionado hasta el momento, y digamos un resumen global de lo que hemos hablado, es que hay unos elementos que concentran ese crecimiento, que están estudiados, son visualizados claramente en el mercado. El primero ya lo mencionamos, sistemas de alarma conectados, sistemas que ofrecen control al usuario, posibilidades al usuario y jugar o la capacidad de tener otros elementos. Les llamamos jugar porque, por ejemplo, en estos sistemas de alarma que incluyen el Alexa o el Echo de Amazon, pues básicamente Echo es un juguete que permite a través de la voz encender luces, apagar luces, abrir la puerta, hacer una consulta en internet, pero al tiempo se ofrece como parte del servicio de monitoreo de alarmas. Bien, esos son los sistemas conectados.
Ahora, otra parte muy importante son los sistemas PERS, que son los sistemas de respuesta a emergencias personales. Es básicamente este smartwatch que están ofreciendo los operadores móviles y son cualquier tipo de dispositivo que me permite atender a personas en riesgo, sean personas con algún tipo de enfermedad, sea ancianos, sea niños. Cualquiera de estos sistemas está en crecimiento en los temas de monitoreo. Porque es cierto que las personas en este momento quieren proteger más a las personas que a los propios bienes. Y eso es un concepto bastante importante y que deben tener presente de a quién le estamos intentando vender. ¿Sí? Otro concepto muy interesante, prácticamente su penetración es nula o su uso es nulo en Latinoamérica, tiene que ver con lo que se denomina monitoreo a la carta. Y monitoreo a la carta tiene que ver con que yo puedo seleccionar exactamente qué es lo que deseo como servicio. Entonces el monitoreo a la carta estima, por ejemplo, que usted no debería simplemente entregar a su cliente un servicio, llamémoslo un servicio full de monitoreo con un monto alto mensual, sino que básicamente su cliente le paga un monto muy bajo simplemente por disponer de la conectividad a su compañía. Una vez está conectado a su compañía, pues básicamente él a través de una aplicación móvil recibe los mensajes, recibe los resúmenes, la información de quién abrió, quién cerró su sistema si se trata de una alarma, pero al final él puede tomar decisiones en esa aplicación móvil sobre qué quiere hacer. Entonces él puede solicitar una reacción, puede solicitar un acompañamiento, puede solicitar refuerzos, cosas de ese estilo, ¿sí? Y si bien siempre consideramos que los mercados de los que tomamos ejemplo, como Canadá o Estados Unidos, son mercados diferentes con otras culturas, pues debemos tener presente que Latinoamérica es bastante diferente también en el nivel de seguridad. Definitivamente nosotros necesitamos más seguridad. Entonces el monitoreo a la carta es pensado de esa manera. Masificación de clientes, un precio más bajo, pero servicios en demanda. ¿Qué quiere el cliente tener? ¿Qué quiere el cliente pagar? Y él lo selecciona y lo usa y lo puede hacer incluso al instante desde su propio teléfono. Eso es lo que se denomina monitoreo a la carta. Y un claro elemento de crecimiento rápido en el monitoreo es el que se denomina vigilancia remota. La vigilancia remota es este servicio del que hace muchos años se venía hablando y que tiene que ver con reemplazar los hombres, ¿sí? Al final creemos y podríamos estar casi seguros de que no va a pasar, ¿sí? Desde el punto de vista de percepción de seguridad, un vigilante pues es mucho más fuerte que un sistema electrónico, pero el trabajo en conjunto de ambos sí es una tendencia y es una tendencia ahora mismo que está cambiando la forma como el cliente final ve los servicios de vigilancia. Entonces es un desafío para las compañías de vigilancia, también es un desafío para las compañías de monitoreo cómo lo afrontan. Las compañías de seguridad, de vigilancia de hombres, es un desafío porque ven reducidas las cantidades de hombres que ponen en el mercado, ¿sí? Y las compañías de monitoreo es un desafío porque tienen la capacidad de ingresar con tecnología a de alguna manera reemplazar a esos hombres. ¿Cómo funciona eso? Eso funciona de la siguiente manera y un ejercicio muy simple es una unidad residencial o un edificio. En los edificios usualmente se tiene varios guardias de seguridad. Usualmente uno siempre está en el ingreso y hay algunos otros que hacen los servicios de rondas o de rondines por todo el edificio, ¿sí? Usualmente, cuando hay temas económicos, lo primero que hacen las administradoras de estas unidades residenciales es eliminar los ronderos, ¿sí? Eliminar los ronderos significa disminuir los ingresos para la compañía de vigilancia, ¿sí? Ahora bien, ¿qué estima la vigilancia remota? La vigilancia remota estima que a través de dispositivos como las mismas cámaras, que ya tienen un costo muy bajo, yo pueda suplir esa necesidad. Entonces, los rondines o las rondas que haría una persona en una unidad residencial por X miles de dólares, entonces lo voy a hacer de forma remoto a través de sistemas de video, usando también la analítica de video, por un costo hasta llegar a un 25% del costo original. Eso es la vigilancia remota. Desde el punto de vista de las compañías de seguridad, podría ser que no sea igual
y es cierto, pero desde el punto de vista del cliente, de quien quiere el servicio, es suficiente. Y es lo que están empezando a usar. Eso se define la vigilancia remota, es a través de tecnología reemplazar o hacer una combinación hombre-tecnología para cubrir esas necesidades de vigilancia remota. Bien, esto como un resumen de los elementos que son conectados. Entonces, si miramos las conclusiones que habíamos hablado desde el comienzo, la única forma, los únicos medios, está demostrado ya en el mercado para aumentar las ventas en el área de alarmas es penetrando los mercados residenciales y personales. ¿Sí? Para la muestra lo que hacen estas compañías gigantescas de comunicaciones que están detrás de esos mercados, entrar en ese mercado significa cambiar las estructuras, como negociamos, cómo vendemos, nuestras estructuras de precios, que han venido siendo las mismas durante varios años, y el tipo de dispositivo, el hardware, finalmente no es lo más importante. Cuando hacemos estadísticas con los clientes finales, ellos ni siquiera saben usualmente las referencias de un panel de alarma. ¿Sí? A ellos solo les interesa es el tema de servicio. Y los 4 mercados principales son estos: sistemas de alarma conectados, sistemas personales, el monitoreo a la carta y la vigilancia remota. Bien, hasta ahí parte de lo que le queríamos compartir hoy. A su correo electrónico vamos a enviarles el informe, un informe más detallado con estas estadísticas. Ahora, ¿qué estamos nosotros desde el Grupo Solutec ofreciéndole a las compañías para que empiecen a penetrar en estos mercados? Entonces tenemos varios productos. El primer producto que tenemos ahora es un sistema de alarma que se centra en las aplicaciones móviles. Es un sistema de alarma que ya tiene todo incorporado en su board, es decir, que tiene el transmisor GPRS o el transmisor 3G y todo el tema de las zonas, su teclado y su conectividad. Bien. Es un hardware con conectividad. Ahora bien, el hardware permite que la compañía de monitoreo inmediatamente empiece a ofrecerle a sus clientes la posibilidad de que controle su sistema de alarma desde el teléfono. En el caso de estos sistemas de alarma, esta aplicación móvil no tiene costo. Básicamente, con usar los sistemas de alarma tienen disponible estas aplicaciones, y no solo está la aplicación de usuario, que como la ven en pantalla pues es bastante sencillo, es lo que un usuario busca hoy en día y especialmente en el área residencial. Y hay una segunda aplicación que es esta que se denomina AVA Install, que lo hace desde el punto de vista del técnico, y es que para el técnico la instalación es muy simple, porque una vez pone el panel de alarma o lo instala, básicamente lo programa a través de su teléfono celular mediante una conexión Bluetooth. El cliente siempre controla a través de su celular, el técnico gestiona, hace mantenimientos y hace instalaciones a través de Bluetooth. Es sencillo para ambos, es rápido. La integración, por ejemplo, de elementos como el comunicador GPRS con el panel están fabricados en la misma board, entonces son ventajas rápidas, simples y que les permiten a ustedes iniciar un servicio diferenciador. Bien. En el caso de los sistemas CPX hay algo importante que queremos compartirles desde el punto de vista de arquitectura. Es cómo está conformada esa arquitectura. Y esa arquitectura es basada en que ustedes tienen el control. Aquí tenemos en este primer recuadro, tenemos la parte de panel de alarma, ¿sí? Con sus periféricos. Estamos haciendo una transmisión que puede ser GPRS o 3G hacia un receptor. Este receptor, si ustedes son una central de monitoreo, se llama el OSM, también es gratuito, es un software, y ese receptor entrega a cualquier software de monitoreo los eventos, ¿sí? Luego, desde ese receptor, la información va a internet, al servicio, a la aplicación AVA, y lo pueden consultar sus usuarios móviles. Y sus usuarios pues pueden hacer el armado, el desarmado, el control de salidas y recibir información. Por ejemplo, una vez se haga un cierre, el cierre va a llegar al centro de monitoreo, al software de monitoreo, pero una notificación push va a llegar a su cliente. Entonces usted se ahorra elementos como la llamada telefónica de confirmación, ¿sí? En este esquema, usted tiene el control. Si ustedes notan, la información primero va a su receptor, a su software de monitoreo, y posteriormente pues tiene una conexión hacia los servidores que manejan la aplicación móvil, ¿sí? Lo que da a usted la posibilidad en cualquier momento de eliminar esa posibilidad de la nube, ¿sí? Ahora, ¿qué ventajas tiene? Bueno,
Nuestra ventaja es que frente a los demás fabricantes usted no tiene dependencia, porque el esquema de la nube de otros fabricantes es que los datos del panel de alarma van primero a la nube, ¿sí?, al equivalente de su servicio, para nosotros se llama AVA, va a sus usuarios, posteriormente llega a su receptor y a su software de monitoreo. En este tipo de arquitectura, usted es dependiente del fabricante, porque si notan, los usuarios están conectados es al fabricante, no a ustedes. Aquí quien puede ser eliminado de la ecuación son ustedes. Bien, entonces les retomo, esta sería la arquitectura que nosotros usamos para los paneles de alarma y ustedes tienen total control. Ahora, si a este receptor OSM ustedes quieren desarrollar su propia aplicación móvil o su propio esquema para los usuarios de integración, lo pueden hacer. Y eso es lo que permite llevar el servicio a otros niveles. Por ejemplo, tener una aplicación móvil donde no solo el usuario puede integrar la parte de esta alarma, sino que podría integrar, por ejemplo, cámaras u otros elementos. Se da la libertad de que ustedes lo hagan y el protocolo es abierto. Bien, que difiere pues de un esquema donde ustedes dependen del fabricante. Ese es uno de los productos que tenemos ahora mismo disponible. Los servicios cloud y nube son gratuitos para las centrales de monitoreo y compañías de seguridad, incluso para los instaladores. Significa que si un instalador quiere empezar con un mercado residencial, lo puede hacer, porque la conectividad es a través de la nube para su usuario. Bien, otro, por ejemplo, producto bastante innovador fuera de Latinoamérica, ahora lo estamos trayendo a Latinoamérica, es lo que tiene que ver con guardia remoto. Guardia remoto es esa capacidad de usar los sistemas de video, no solo para venderlos una vez, que es el error que se comete actualmente en el mercado actual, vendo los sistemas de cámaras una vez, sino que sean constituidos o construidos como un servicio. Eso se denomina guarda remoto, que a partir de la optimización con el uso de pocos hombres puede atender muchos sitios o puede hacer tareas de forma remota. Incluso, por ejemplo, la supervisión de un vigilante en un sitio, pues puedo hacerla de forma remota, apoyándome en la tecnología, apoyándome, por ejemplo, los sistemas de video. O utilizar la analítica, por ejemplo, para proteger perímetros sin necesidad de que alguien los esté recorriendo, hacer rondas a través de video sin necesidad de estar en el sitio. Entonces, guardia remoto da la posibilidad tanto a compañías de seguridad como a compañías de monitoreo de vender nuevos tipos de servicios. Entonces, con guardia remoto se pueden hacer videoalarmas, es decir, capturo o tengo alarmas a partir de sistemas de video. Ya no necesito el panel de alarma. Rondas de video significa que en vez de tener un hombre recorriendo un sitio, lo hago usando las cámaras y la misma analítica de las cámaras. Rondas de video verificadas significa que garantizo a través de los sistemas de video que las personas o los hombres que estén haciendo la ronda lo estén haciendo de la forma adecuada. Supervisión remota sería algo, por ejemplo, en vez de tener que enviar una persona en una motocicleta o en un vehículo hasta el sitio de un guardia para saber si está bien o si porta el uniforme adecuadamente, pues lo puedo hacer a través del video y optimizo un montón, ¿sí? El acompañamiento remoto tiene que ver con lo que es la apertura, cierres de alarmas, pero hacerlo a través de video. Lo mismo perímetros activos, y la gestión de acceso tiene que ver con el permitir acceso de personas de forma remota. Ahí hay un ejemplo que, para contarles que esto es real, pueden buscarse en Google o en Internet a algún servicio que se denomina Ojo de Halcón. Es un servicio de una compañía, de una multinacional de seguridad, y Ojo de Halcón es un buen ejemplo de cómo se penetran mercados donde no tienen la capacidad de pagar un guardia o un vigilante con tecnología, ¿sí? Y es un ejemplo de lo que serían estos servicios de guardia remoto. Bien, ese es otro de los productos que tenemos disponibles para ustedes para ingresar en esos mercados, donde la importancia de diferenciar precio, pero un alto nivel de servicio, es claro. Ahora, rentablemente para las compañías es mucho mejor. Es decir, si una compañía tiene que tener 4 hombres para cuidar un sitio, pues eso tiene un costo, ¿no? Tiene un costo operativo, tiene un costo, unos gastos. Mientras que si hace una combinación, su utilidad se ve bastante beneficiada en un porcentaje bastante alto. Ahora, desde el punto de vista de las compañías de monitoreo, en este punto,
pues reemplazar, por ejemplo, un vigilante con un costo de $1.000 por un servicio de $250 es factible, se hace hoy en día, pero un monitoreo de $250 es bastante rentable para una compañía de monitoreo, ¿sí? Entonces son los dos puntos de vista y ambos tienen bastantes posibilidades, pero con este tipo de servicios. Otros elementos que continuamos manejando ahora más masivamente son los controles de ronda en tiempo real, que también tiene la combinación con guardia remoto, pues hacer más eficaz el servicio de los vigilantes, pero finalmente llevándoselo al cliente final para que él vea la información, perciba cómo se está cumpliendo con sus servicios y se está haciendo de forma adecuada, ¿sí? Y también tenemos para las compañías de monitoreo y seguridad una aplicación móvil. Es un servicio recientemente lanzado para las compañías que tiene que ver con que simplemente estén en línea, que los usuarios, que hoy en día los usuarios son usuarios móviles, los puedan ver en una aplicación móvil, puedan hacerles solicitudes, puedan ustedes enviarles comunicación a sus clientes y básicamente hacer parte de lo que es la tecnología actualmente, ¿sí? Siempre que hablamos de este tema de las apps, hablamos de una estadística que es lamentable y es que de cada 1.000 compañías de seguridad, una tiene una app, ¿sí? Y si confrontamos eso versus al mercado donde estamos, que nuestros usuarios son usuarios del teléfono, pues no tiene mucha lógica que busquemos penetrar en el mercado. Hasta ahí lo que les queríamos contar. Agradecemos mucho su atención. Si tienen alguna consulta o pregunta sobre estos temas, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico de contacto @solutells.com. Voy a dejar abierto el espacio del chat unos minuticos. Si alguno quiere hacer algún comentario o preguntas, lo pueden hacer y yo las respondo para todos en general. Una pregunta que es muy usual y muy común tiene que ver con el servicio de guardia remoto, de si efectivamente esto es real. Sí, la respuesta es sí, lo vemos en nuestros mercados constantemente. Eh, para beneficio de las multinacionales son ellos quienes lo iniciaron, es decir, son quienes están promoviendo el uso de este tipo de aplicaciones donde en vez de poner un guardia o un vigilante, usan tecnología para penetrar en mercados. Es decir, si un edificio, por ejemplo, un edificio pequeño de 5 o 6 pisos, que no requiere un servicio de vigilancia, no lo requiere tanto como para pagarlo, pues entonces hay un servicio alternativo que es un vigilante de forma remota. Ahí es donde aplican estos servicios de guardia remoto, ya se están ofreciendo y es una forma de penetrar en ese mercado residencial. Sí, es un claro ejemplo. 4 o 5 apartamentos, una pequeña conjunto de apartamentos que no tiene parqueaderos muy grandes, que su acceso es una puerta simple con un control de acceso o con un citófono, pues básicamente ahí aplican elementos como el guardia remoto. Ahora bien, compañías más grandes que tienen, por ejemplo, perímetros muy grandes, pues en vez de tener un hombre que tiene que recorrer el perímetro con un controlador de rondas para ver si sí cumple, pues reemplazan este hombre por un sistema de video con cierto nivel de analítica y posteriormente este sistema de video se monitorea como una alarma. Entonces esos son perímetros activos. Es un servicio que es real, que está pasando y que ya es competencia de las compañías en diferentes países. Inicialmente lo introdujeron las multinacionales. Como les mencionaba, si alguno quiere conocerlo, hay una multinacional en específico que le llamó a un servicio de este estilo Ojo de Halcón, ¿sí? Y ahí pueden ver en los videos en YouTube cómo funciona, cómo lo promueven y ya es bastante popular en América. La otra pregunta tiene que ver con, a nivel de hardware, si es necesaria la integración total del hardware. Desde el punto de vista del cliente o desde el punto de vista de las necesidades del cliente, no es necesario que lo que ustedes oferten al cliente sea un dispositivo único que lo integra todo.
y realmente es difícil, es un dispositivo soñado. Pero recuerden que el cliente lo que desea es una percepción de servicio. Entonces, cuando veíamos cómo integran el Echo o el Alexa de Amazon con un, con un timbre de puerta de video, más un sistema de alarma, más un reloj o un smartwatch para el niño, pues realmente todo es hardware diferente. Pero al usuario final es un único servicio. Ese es mi servicio de seguridad o ese es mi servicio de monitoreo, que integra todos esos elementos desde el punto de vista de servicio. No necesariamente el hardware entre sí se tiene que hablar, es como lo veo, como lo percibe el cliente. Ahí es donde entran o son bastante importantes las aplicaciones móviles o son las aplicaciones de software, que son las que son capaces de hacer este nivel de integración, ¿sí? Que es lo que el cliente busca. Aquí hay una pregunta interesante y lo reitero, habla del daño del mercado a partir del precio. Y en eso, lamentablemente, mi respuesta es que no es un daño, es lo natural. Si actualmente estamos considerando que las compañías de monitoreo que van al mercado dando un precio extremadamente bajo, lo están dañando, no debería ser el término adecuado, porque básicamente estamos hablando de un mercado masivo y es lo normal en un mercado masivo. Es decir, ustedes notan que los precios de la telefonía celular tienden a bajar, los precios de la telefonía por cable tienden a bajar e incluso por el mismo precio te empaquetan más servicios y más servicios. Es lo natural de un mercado masivo. Así que es natural que el monitoreo de alarmas tienda a una baja de precio, tienda a una exigencia mayor en servicios, aun cuando esa baja de precios, y definitivamente para competir en ese mercado es lo que hay que hacer, ¿sí? Porque es un mercado masivo. Preguntan por acá qué importancia tiene, por ejemplo, para una compañía de seguridad física una aplicación móvil. Eh, es muy simple, piensen en una compañía que tiene 3.000 usuarios o 3.000 usuarios se ven beneficiados a partir de sus servicios, ¿sí? Eh, si ya en este momento quisiéramos comunicarle a esos 3.000 usuarios, ¿cómo lo haríamos? Si, por ejemplo, ustedes son una compañía de seguridad que tienen un cliente que es una gran corporación y desea comunicarle algo de seguridad a todos los usuarios en este momento, ¿cómo se haría? Entonces, sería claro que, bueno, tendríamos que hacer algún tipo de notificación por correo, tendríamos que primero captar los correos de todas esas personas, tendríamos que poner anuncios en pancartas o carteleras, ¿sí? Pero hay una cosa que es muy simple, la gente le gustan las aplicaciones móviles. Y si estos usuarios tienen su aplicación móvil, en este momento usted solo tendría que hacer una primera campaña para que instalen su aplicación móvil y pues la próxima vez que necesite enviarles una información ahora mismo, pues puede hacerlo en este momento. Puede ingresar a una plataforma, escribir un mensaje push que le va a llegar a sus 3.000 usuarios. Entonces, en esta era de la comunicación, eso nos permite comunicarnos con los clientes muy rápido y no importa incluso de qué rubro seamos, si somos de seguridad u otras cosas. Si tenemos una app y estamos en línea, pues básicamente tenemos el poder de comunicarnos con nuestros clientes en cualquier momento y hacer las cosas más fáciles o rápidas para el cliente, ¿sí? Eso en cuanto al tema de la aplicación móvil. Ahora bien, por ejemplo, desde allí un cliente puede hacer consultas, ¿sí? El cliente puede consultar, puede pedirles algún servicio o cosas de ese estilo. Bien, entonces eso es una opción de comunicación rápida para los clientes. Aquí me preguntan, hay una pregunta sobre los paneles de alarma. Sí, si los paneles de alarma funcionan con IP y GPRS. Actualmente estos paneles usan para la conectividad a la nube, usan GPRS y también tenemos una versión disponible en 3G para comunicarse. La versión IP actualmente no está disponible, estará disponible para 2018. Y esa pregunta es bastante interesante porque sí, IP es una tendencia y va a ser una tendencia en el futuro para la conectividad de sistemas en el hogar.
porque finalmente los usuarios todos tienen acceso a Internet. En general lo podríamos decir así, pues a los que queremos llevar un sistema de seguridad, y lo que se espera con plataformas como los sistemas o como el 5G, la quinta generación de la telefonía móvil celular, es que el acceso hasta esos routers o modem que ustedes tienen en sus casas sea inalámbrico. Entonces, como es inalámbrico, la conectividad local dentro de la casa, pues al router va a ser IP o Ethernet, ¿sí? Entonces, tiene mucho sentido, pero hasta el momento lo hacemos con GPRS, con 3G, desde el panel hasta la transmisión para su centro de monitoreo, ¿sí? Ya el cliente hace el uso a través de la aplicación móvil, bien sea conectado por Wi-Fi o conectado por los datos de la red celular. Y el técnico hace la programación del panel muy rápido usando una conexión Bluetooth. Ahora, como esto es GPRS o es 3G, la comunicación es bidireccional, significa que el panel de alarma tiene conexión con la central, pero la central tiene conexión con el panel de alarma, puede manipularlo. Si el cliente no le paga, pues puede bloquearlo para que tampoco le funcione localmente sin monitoreo, puede hacer cambios de claves, puede hacer un bypass de una zona, ¿sí? Ya el control es total y esa conectividad lo que permite es hacer este tipo de elementos. Bien, hasta aquí nuestro webinar. Cualquier inquietud pueden usar el correo. Si tienen sugerencias sobre temas similares, podemos manejarlo, cosas de ese estilo. Aquí apareció otra pregunta, voy a tratar de leerla. Bueno, no entiendo muy claramente la pregunta, pero nos habla de que tiene la opción de conectarse automáticamente a la central. Bueno, si se refieren al canal de comunicación, cuando estamos hablando de sistemas como comunicación 3G o comunicación GPRS, una de las características de los productos que manejamos en esta línea de comunicación es que ellos retoman automáticamente cualquier falla de comunicación, ¿sí? Tradicionalmente en los sistemas de transmisión GPRS era común que si perdían la comunicación quedaran por fuera o alguien tuviera que reiniciarlos manualmente. En el caso de toda la línea que manejamos 3G, GPRS lo hacen de manera automática y de hecho permanecen conectados con el centro de monitoreo. El centro de monitoreo siempre los puede ver conectados. Si por algún motivo, sea porque el operador celular hace un cambio de IP, hace un reinicio, los dispositivos se van a comunicar automáticamente al sistema y tanto el usuario como la central van a retomar la comunicación con el panel sin ningún tipo de problema. Bien. Como les mencionaba, aquí finalizamos. Cualquier pregunta, cualquier tema adicional que quieran tocar o si quieren ampliar cosas o temas como el que tratamos hoy, entonces nos pueden escribir al correo que está ahí en pantalla y esperamos pues su asistencia a otros webinars. Recuerden, los que no tienen nuestra aplicación móvil pueden descargarla de las tiendas de iPhone, de Android, como Solutech Group, y allí pueden acceder a la lista de webinars, noticias, estadísticos como estos que les compartimos hoy y otro tipo de información. Bien, agradecemos mucha asistencia y los esperamos en una próxima ocasión. Hasta luego.